formato, en este sistema de workshop, trayendo a dos personas de gran conocimiento. Agradecemos al grupo SG que nos da la oportunidad de formar parte de este gran evento. Y bueno, hacer la llena no esperábamos menos, así que muy cortito. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a cada presidente de cada cámara, centro y colegio que forman parte del PIB. Bienvenidos y muchas gracias a los disertantes. Y a Jorge Barreto. Gracias. No te escucha bien. Me engancho ahí está, ahora sí. Bueno, buen día, muchísimas gracias por venir, gracias Zafira por la invitación, para mí es un honor, no es la primera vez que estamos con Zafira exponiendo. Hoy tengo un poco el privilegio de mostrarles mi parte más nerd, y Jorge tiene mucho que ver con eso. Jorge es economista de la UBA, contador y administrador de la UBA, así tiene los 3 títulos, y es parte de mi equipo, y la idea va a ser, pese a que no quiero aburrirlos mucho y vamos a ir rápido, hacer un repaso de la coyuntura macro, tener bien claro dónde estamos parados, que es fundamental, y ahí vamos a pasar a un bloque 2, que es repasar ratios fundamentales del sector. Y siempre mi idea es que se vayan con información que les sea útil para su actividad desde mañana, desde hoy a la tarde, así que estuvimos pensando mucho en crear ratios y algunos gráficos que les sea útil. Y después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito sobre el futuro, qué se viene en la economía, que también es muy importante. Sigamos un poquito rápido porque se me fue la mano con la cantidad de gráficos que hicimos. Después abrimos un ratito a preguntas y hacemos doble clic sobre algún tema que a ustedes les interese. Buenísimo, así que arranquemos. Y lo importante es saber dónde estamos parados. Para eso, un repaso rápido, una foto de dónde está la economía hoy. Ayer a la tarde salió el dato de inflación, lo tenemos fresco. Y la inflación interanual está a un ritmo del 36,6%. Hace un año ese dato estaba por encima del 100% si hablamos de interanual, entonces es un auto que va a una velocidad cada vez más lenta. Sí, este auto sigue avanzando, seguimos teniendo inflación, pero está desacelerando fuerte. El salario todavía como ancla, ahora lo vamos a ver en un gráfico. Las reservas netas todavía negativas. Recuerden que las netas es si abro hoy mi billetera, esa plata líquida que tengo para actuar. Esas son las reservas netas, son mucho más importantes que las brutas para el día a día de la economía, y esas reservas todavía son negativas. Una TNA, una tasa de interés, que hoy es una gran protagonista de la economía y que nos da unos mensajes de qué va a pasar con el crédito en los próximos 3 o 4 meses. Y esa tasa estamos tomando la de plazo fijo, está en 40%, viene subiendo fuerte. Obviamente ahora vamos a ver tasas de distintos créditos. Un esquema cambiario que en las últimas semanas generó dudas sobre la sostenibilidad del frente externo. Argentina, ¿está generando los dólares que necesita o no? ¿Va a empezar a generarlos? ¿Se sostiene este tipo de cambio? ¿Dónde está el tipo de cambio? ¿Está atrasado o no el dólar? Ahora vamos a ver un gráfico para contestar eso. Y una economía en recuperación, muy heterogénea. Algunos sectores que vienen creciendo fuerte, como ventas de automóviles, como industria metalmecánica, como minería, como agro, y otros sectores que todavía más relacionados al consumo vienen más golpeados. Ahora sí, rápidamente, sí, tenemos que arrancar con un gráfico de la inflación para que todos nos pongamos de acuerdo que venimos un proceso fuerte de desaceleración de la inflación. Este pico es diciembre de 2023 y desde ahí vemos un proceso fuerte de desinflación. ¿Qué se espera para los próximos 3 meses respecto a la inflación? Que la inflación mensual esté un poquito más cerca del 2% que de 1%. Quiere decir, vamos a ver apenas una aceleración frente a la inflación que tuvimos en los últimos 3 meses, pero nadie está esperando que sea una gran aceleración de la inflación. Va a seguir tranquila en torno al 2% mensual, fue de 1,9% en julio. Y acá viene uno de los grandes temas que le importa al gobierno. Sabemos que si queremos ya empezar a adelantarnos de qué va a venir en la economía en 2026, sí, una cosa que sabemos y estamos seguros, que en economía de pocas cosas estamos seguros, es que superávit primario va a haber. Eso es innegociable mientras dure ese gobierno. Entonces miremos un poquito el gráfico, cómo viene. Lo que ven en celeste es el resultado primario, lo que ven en gris es el resultado financiero, pagando los intereses de deuda, en gris oscuro, y lo que ven en gris claro es el resultado comercial. Ok, aquí se me tapa un poco los carteles, pero no sé si se llega a ver. El resultado comercial no se ve. Bueno, voy a contar el cartel. Ahí estamos. Lo que está bueno mostrarles acá es que
Fíjense la tendencia. Lo que sucede desde el año pasado, como si tuviéramos un barral de hierro que se da vuelta. Cambia fuerte la tendencia y empezamos a tener superávit, tanto primario como secundario. Empieza a andar nuestra economía. Eso es bueno, eso tiene que ver con que hoy la inflación esté desacelerando. Pero a la vez lo que estamos viendo es que el resultado comercial, que es la cantidad de dólares que genera nuestra economía, menos la cantidad de dólares que se van de nuestra economía, se está deteriorando. Aunque todavía tenemos superávit, porque acá está la línea, entonces todavía tenemos superávit, se está deteriorando ese resultado comercial. No están entrando la cantidad de dólares que deberían entrar a nuestra economía y se están yendo muchísimos más dólares de los que generamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por importaciones. Y ahí podemos hacer doble clic de importaciones de que algo Ahí que mal. vamos a meter con el tema del tipo de cambio real, el que me van a cambiar, y vamos a ver un poco de eso. Muy interesante cómo se deteriora después del 2010 en adelante, y solo vuelve a ser superávit fiscal por liderar el ejemplo que la generación genuina de divisas pasa, es comercio, inversión. Cualquier otro tipo de entrada de divisas, por ejemplo, FMI, lo que sea, es deuda. No es genuino, te permite más que nada afrontar un flujo, pero en términos de dinámica a largo plazo no es bueno endeudarse para cubrir, en este caso, desequilibrio comercial. Y eso que nos suma Jorge es lo que se ve en este gráfico, ven las reservas del Banco Central. Fíjense que los dos últimos grandes saltos que tuvieron las reservas fue con el ingreso de dólares del FMI. ¿Qué quiere decir? Ok, las reservas vienen creciendo, tenemos una recuperación del 34% desde enero, pero principalmente por un ingreso excepcional, que es este préstamo con el FMI. Si nosotros le sacamos el efecto del ingreso de dólares del FMI, en realidad no están creciendo las reservas. Quiere decir, está faltando un ingreso genuino de dólares a nuestra economía como el que marcaba recién. Es como que vos tengas, este es el abril del FMI, si nosotros estaríamos esto, tenemos un mercado. Exactamente. Entonces, son señales que nosotros tomamos. La otra línea que ven son los depósitos en dólares, que obviamente hay una correlación. Cuanto más dólares ingresan a nuestra economía, que eso lo medimos con las reservas, también fíjense que crecen los depósitos en dólares. Este gran crecimiento de depósitos en dólares fue el blanqueo. Son medidas excepcionales. Avanzamos rapidito. ¿Qué vamos a hacer con el dólar? Quizás lo que todos quieren que les respondamos en esta charla. Primero, para que sepan, hay que entender un esquema básico de qué va a pasar con el dólar, y una vez que hagamos eso, vamos a hacer un repaso un poquito más complejo y les vamos a realmente dar algunos números de qué puede pasar con el dólar. Pero antes, ¿cómo funciona este esquema de bandas? Tenemos una banda, tenemos un piso y un techo. Del piso ya tanto no se habla. Recuerdan que si iban a comprar dólares, si el dólar iba por debajo del piso, eso ya es muy poco probable que suceda, pero sí se empezó a hablar mucho del techo de la banda. Y mientras se cumpla este esquema cambiario, eso nos da muchísima información y hay que saber jugar con este esquema cambiario para tomar decisiones. Entonces, a la hora de asesorar, por ejemplo, a alguien si compra o no un inmueble, es muy importante entender este esquema cambiario. Hoy estamos aquí, como cuando vemos un mapa zoológico, ese punto rojo a 1318 el dólar MEP. Pero hace una semana estuvimos a 5%, hace 2 semanas, la última de julio, a 5% del techo de la banda, que fue cuando subió el dólar la última semana de julio. Dato adicional, Sí. si vos tocas la banda cambiaria, teóricamente el Banco Central, si mantiene el esquema cambiario, tendría que salir a la reserva. Exactamente. Si el dólar en algún momento llega a estar sobre la banda o superarlo, ahí el Banco Central sí o sí tiene que salir a vender dólares. Por eso es tan importante para el Banco Central que el dólar no toque la banda. ¿Y qué pasa mientras el dólar está entre las bandas? ¿Hay intervención o no? Hay intervención indirecta con pesos de superávit, que es el tesoro, y esa intervención es a través de los futuros. ¿Y por qué hay intervención a través de los futuros? Porque el gobierno con eso modifica las expectativas de tipo de cambio. Las expectativas del tipo de cambio, cuando nosotros leemos en el título de un diario, el dólar a diciembre puede estar en 1450, se fijan con este instrumento que se llaman futuros. Entonces, para fijar e intervenir en esas expectativas, el Tesoro usa peso que tiene su superávit para comprar futuros e intervenir en el dólar futuro. Pregunta, entonces, si dentro del esquema cambiario el tipo de cambio es libre, con intervención directa, ¿es libre? Esto que dice Jorge es clave. Esto es lo que se preguntó JP Morgan en un informe que publicó hace un mes y medio, y desde ahí podríamos decir que empezó
la incertidumbre del tipo de cambio. Cuando JP Morgan publica ese informe y le dice a sus inversores, hasta acá llegamos, cierran el carry trade, tomen ganancias, no hagan más tasas en pesos, porque nos dimos cuenta de esto, que no es tan libre el esquema de tipo de cambio. Más importante, el dólar en ese momento estaba a 1.175. Sí, está por abajo de la mitad de la banda. Bastante por abajo de del promedio de la banda cambiaria. Luego ese informe comenzó un desarme interesante y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué se espera entonces para el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar de acá a fin de año? Bueno, acá lo que tenemos es ya la evolución del dólar, lo que decía Jorge, claro, apenas se entrenó el esquema cambiario, venía por abajo del promedio de la banda y empezó desde el informe de JP Morgan, empieza a subir, tuvimos un pico la última semana de julio y ahora pareciera que se está estabilizando. Lo que viene en este gráfico es tanto el dólar de quiebre de las letras, que esto es lo que mira un banco, por ejemplo, en la licitación de ayer para ver si entra o no en una letra, que es más o menos una cuenta parecida, quizás cuando ustedes a fin de mes dicen, ¿hago plazo fijo o dólares? Y dicen, bueno, si el plazo fijo me pagan un casi 4% mensual, ¿cuánto debería estar el dólar en un mes? El dólar debería estar en 1.400. Ah, bueno, entonces este mes hago plazo fijo y no compro dólares. Eso es el dólar de quiebre de las letras y a la vez también tenemos el dólar futuro. Mensajes importantes que se tienen que llevar de acá. Fíjense que para diciembre los futuros del dólar ya están en el techo de la banda. Por eso el gobierno está interviniendo tanto en los futuros, porque si los futuros empiezan a superar el techo de la banda, empieza a tener un gran riesgo de que el propio esquema se Porque ponga. la lógica es que si el futuro te marca que está por encima de la banda, es porque el esquema no es consistente. Esa es la lógica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros planteamos las letras, la diferencia es la pérdida potencial que uno tiene si entra en ese momento. Por ejemplo, si esta diferencia nos da 8%, ¿qué significa? Si el dólar toca el techo de la banda, la máxima pérdida que vos tenés en dólares es el 8%. O una especie de seguro, siempre y cuando mantengan el tiempo. Siempre y cuando se mantenga el esquema que Caputo viene diciendo, casi siempre que habla públicamente, sabemos que ayer estuvo acá, el esquema se va a mantener, el año que viene, en 2016, el esquema se va a mantener. Bueno, siempre y cuando se cumpla el esquema, tenés una seguridad cuando vayas a invertir en pesos, que sabes que como máximo puedes subir hasta ahí. Y por eso esta variable económica que nunca figuraba en nuestra charla, que no la solíamos poner, empieza a ser relevante en este momento porque este es el gap del dólar oficial con el techo de la banda. Quiere decir, cuanto más abajo está este indicador, es que está más cerca el dólar del techo de la banda. Es algo a lo que tenemos que estar atentos mientras funcione este esquema. Ese pico que ven fue en la última semana de julio, hace 2 semanas, cuando tuvimos esta aceleración del tipo de cambio, que llegó a 1.385, y ahora que está mejorando este indicador, que está subiendo, se está alejando un poco el dólar del techo de la banda. Bueno, nada, acá se ve muy claro principios de julio, cómo comienza una caída abrupta, la diferencia, el gobierno terminó en el dólar futuro y cómo luego en esta última semana la diferencia aumenta porque salieron. Sí, un poco marca el gap la diferencia. Esto es un poco técnico, si después nos preguntan hacemos doble clic porque quiero llegar a contarles todo. La banda ajustada por inflación. Claro, las bandas ajustadas por inflación, como son fijas, en realidad fíjense que se van achicando. Y este también es otro problema. Si la inflación acelera, el esquema de bandas cada vez va a encerrar más a lo que... Cuesta más mantener el tipo de cambio. Y la economía, está variando en dólares. ¿Por qué se están yendo los dólares en la Argentina? ¿Por qué hay tanta importación? ¿Qué está pasando con los costos de construcción? Vamos a meternos a poco en ese tema. Y ¿por qué, claro, todo el mundo va a Miami? ¿Qué vamos a ver con el mundial? ¿Ves todo el mundo a ver el mundial? Todo eso depende de este gráfico, del tipo de cambio real multilateral. Cuando se habla de si el dólar está atrasado o no, el indicador, el primer indicador que vamos a ver los economistas es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué quiere decir? El promedio histórico del tipo de cambio real multilateral es de 114. Si la Argentina está por debajo del promedio, quiere decir que está cara, quiere decir que está apreciada su moneda, estamos caros en dólares. Si estamos por encima del promedio, estamos baratos, que es lo que pasaba hace 2 años y medio, que se llenaba de uruguayos, turistas en Mendoza, estábamos baratos en dólares, claro, estábamos por acá y también por acá. Bueno, estuvimos en un proceso ya desde casi principios de 2024 de apreciación, estábamos muy apreciados antes de la suba del dólar, perdón, esto me quedó bien en la esquinita, antes de la suba del dólar de julio, y ahora lo que vemos es que corrigió un poco el tipo de cambio, se corrigió un poco ese atraso cambiario, pero
todavía estamos por debajo del promedio. Y bastante por debajo del promedio, 10 puntos por debajo del promedio. Entonces, la Argentina todavía está cara en dólares, está con un tipo de cambio real apreciado, y nosotros vemos que eso por ahora va a continuar. El año que viene no hay grandes pagos de deuda. Después podemos nosotros dar la discusión un poco más fina de por dónde están ingresando dólares, de manera genuina, por exportaciones y por inversión, o están ingresando por el FMI. Esa es una discusión más fina, pero la verdad es que hoy los dólares están, no hay grandes pagos de deuda, entonces el tipo de cambio real va a seguir por abajo de 114, seguro hasta fin de año. Entonces esto nos da 114, es el tipo de cambio real multilateral, porque alguien, es un índice, de que alguien me preguntó. Entonces esto ya nos da mensajes de cómo tenemos que tomar decisiones en los próximos meses. Porque tuvimos una apreciación muy fuerte del tipo de cambio nominal en el pasado. Bueno, Sí, una fiesta acá al lado, ¿verdad? 500 pesos cambio. ¿No? Una fiesta acá. Sí, Después vamos. Sí, perdón, te tomo. están divirtiendo. Sí. No, ¿Qué mensaje ya estaba el año pasado, pero que en esta época más o menos. Y comenzó una apreciación nominal muy fuerte. La inflación viene bajando, pero al tener inflación cuando vos ajustas, se queda abajo y bajó muy fuerte. Obviamente, porque es más caro, y eso en algún momento ajusta. O ajusta por tipo de cambio, o ajusta por precio, o ajusta por productividad. Eso es la economía. Acá ajusta por tipo de cambio. Bueno, tenemos que ir un poquito más rápido. Obviamente, cuando el tipo de cambio está más bajo, tenemos que enfocarnos en la productividad. Todos los agentes de la economía, todos nosotros tenemos que enfocarnos en ser más productivos. Es el gran cambio de mindset que hay que hacer este año y el libro nuevo que tenemos que abrir. En todas las actividades hay que ser más productivo, que quiere decir, con la misma cantidad de factores, producir más. Me voy rapidito a lo que está pasando con la tasa de interés. Si querés, después uno nos pregunta, lo dejamos para contar, pero la tasa de interés está subiendo mucho y esto encarece muchísimo el crédito, frena los créditos hipotecarios. Esto creemos que va a enfriar un poco la economía en los próximos 2 o 3 meses, pero directamente vamos a mostrar ratios porque me dijeron que en 3 minutos tenemos que contar. Vamos a chequear algunos ratios, ¿te parece? Del sector. Esto es inflación del costo de la construcción. Obviamente vino bastante de la mano con el índice de inflación del INDEC. No tiene nada otro mundo. Básicamente acá lo que vemos es que en los primeros meses de este año la línea punteada es la inflación general de nuestra economía. El costo de la construcción venía aumentando por encima de la inflación general de nuestra economía. El último mes recién vemos un cambio de tendencia y es que el índice y la inflación, el costo de construcción avanzó menos que la inflación general. O sea, podría estar empezando a haber un cambio de tendencia, pero obviamente sabemos que el costo de construcción está históricamente alto. Y aquí nos vamos a la oferta de, si este lo podemos pasar porque no es novedad, esto sí es interesante. El tiempo medio de venta hoy en la Argentina de una propiedad. Lo que tardas en publicar y vender. Es eso. Como el promedio histórico que nosotros tomamos es 302 días, obviamente que esto es relativo, pues un conjunto de Son datos de la Ciudad de Buenos Aires, es un promedio, o sea, sabemos que cada caso particular es distinto, pero es una variable que nos sirve para tomar decisiones. los datos y los tabulados. Básicamente lo que vemos es que del promedio veníamos muy por encima, o sea, venía costando mucho más que en el promedio histórico vender una propiedad. Se notó mucho la diferencia. Llegamos a un pico casi de 500 días, con 155, y lo que vemos entonces hace algunos meses es que eso se está acomodando y se está acercando al promedio. Está tendiendo al promedio, que significa que tiende al promedio nuestro histórico, que es aproximadamente un año. Exactamente. Hoy lo más fácil de vender está siendo un ambiente, según los datos que vemos, y luego van a ir viendo ahí abajo las referencias. Estas presentaciones después se las damos, se las puede pedir a la gente de fila. Psicoambiente creo que es lo más difícil de vender. Sí, obviamente es menos líquido. Y acá nos vamos al ratio venta-construcción, y tranquilos, pero también vamos a ver el ratio de comprar y alquilar, a ver si es negocio o no hacer eso hoy. ¿Qué tenés para decir mejor? Bueno, costo del metro cuadrado construido, precio de venta por metro cuadrado. Lo que nosotros vemos es la diferencia. Este número, obviamente, está medio desfasado más que nada por el tema de la pandemia. Es básicamente, por ende, es como si fuera un ratio de rendimiento entre lo que te sale el metro cuadrado construido, $1.000.000, versus lo que sale ese metro cuadrado vendido. Entonces, esa diferencia acá era unos 7 veces el metro cuadrado vendido en comparación al costo. Esto está bastante fuera del parámetro. El promedio histórico nos da 4. Estamos hablando de valores brutos, que es lo que sale construir versus lo que sale vender. La diferencia por metro cuadrado es 4 veces. Para simplificarlo, diríamos que cuanto más alto está,
Exactamente. Entonces, ¿qué se ve hoy en este ratio de venta-construcción? Construir para vender. ¿Qué tan rentable, qué tan negocio es? Bueno, hoy vemos que tuviste un fuerte encarecimiento del costo de la construcción. Eso hizo que no sea tan conveniente. De a poco está queriendo recuperar. Acá también lo que recuperó en realidad es el precio de venta. Entonces mejora este ratio. Pero vemos que todavía, como muchas veces en la Argentina, es un serrucho y ahora pareciera de nuevo haber un mejoramiento. Este último mejoramiento en realidad sí es porque de a poco el costo de construir, como les mostramos el mes pasado, no hubo tanta inflación. Pareciera que algunos precios, aunque sigue estando carísimos, se están acomodando. Pero este ratio es importante entonces porque evalúa ambas variables. Lo que pasó es el costo de venta, o sea, el metro cuadrado se quedó estable o hasta bajó, y el costo de la construcción se disparó. Esa brecha hizo que baje tremendo. ¿Y qué pasa que nos dicen los datos? ¿En cuántos años recupera el costo de construir? Bueno, esto está medido en términos de alquiler. Es la misma lógica, pero es el metro cuadrado alquilado. Obviamente, 6 años y pico estamos ahora, o sea, entre construir, el que construye y alquila recupera la inversión, medio metro cuadrado en 6 años y pico, lo cual El que construye y alquila. Y ahora sí, quizás el ratio que ustedes más necesitan, lo que estamos más acostumbrados a ver, que es este. bueno, es básicamente el recupero de la inversión del que compra y Me compro un depto para alquilarlo. ¿Es negocio o no es negocio? ¿Cuánto tarda en recuperarlo? Bueno, esto está totalmente desvirtuado, pero acá el promedio, obviamente estamos viendo valores. Cuando Jorge dice esto es porque está señalando la pandemia, pero o sea, en la pandemia ¿qué pasó? Se atrasó muchísimo el salario, no es tanta referencia, pero fíjense, ¿no? Solíamos quizás tardar entre 30 años, 40, 44 días, ¿cuánto estamos? Bueno, hoy ese recupero si compro, esto está hecho con un buen ambiente, ¿no? Entrenar, capital cultural, Entrenar, 22 años. Fíjense que como todavía tiene bastante por subir el precio del metro cuadrado en dólares, no es un mal y el ratio. alquiler está ajustando, entonces está bajando la cantidad de años que necesitas para recuperar la inversión. Ese es el que compra y alquila como método de inversión. Aquí acá En amarillo y verde lo que ven es un usado y un nuevo. En este ratio no hay tanta diferencia. Hicimos esto para ver si había una brecha importante, es decir, compro un nuevo, compro un usado. Bueno, que también. Bueno, y a poco ya tenemos que cerrar, me lo están pidiendo hace un ratito. Este está muy bueno porque nos da alguna información a futuro. ¿Querés estar explicándolo? Esto es básicamente de cuántos salarios necesitamos para comprar un metro cuadrado. Entonces, necesitabas en pandemia 7 salarios, era muy difícil que la gente compre un metro cuadrado y desde ahí este ratio empezó a mejorar y hoy la verdad vemos que estamos en un muy buen nivel, pero todavía qué información nos da el futuro. Lo que nos da es que si nosotros partimos de un supuesto de que el poder adquisitivo viene de valores extremadamente bajos, se recupera el poder adquisitivo, obviamente se va a recuperar el valor del alquiler, el valor de venta, ese numerito tendría que subir. Exactamente, hoy el salario está pisado, hoy el poder adquisitivo está mal. Bajar. Y venimos de 6 años de pérdida constante de poder adquisitivo. Aún así, este ratio no está tan mal en términos históricos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en algunos meses tiene que recuperar el salario y eso va a hacer que el precio del metro cuadrado también tienda a recuperar. Porque este ratio, en términos históricos, se mantiene en estos niveles. Entonces, puede ser que mejore un poquito lo que es mejor porque va a haber más demanda, pero ya están en niveles buenos con un salario todavía muy atrasado. Esto, si quieren, lo dejamos abierto a preguntas para no tardar tanto y cumplir con el tiempo. ¿Seguimos un poquito más? Bueno, lo último, ¿qué se espera a futuro para nuestra economía? Ya algo fuimos diciendo. Nosotros hacemos mucho hincapié en que, y voy a saltear varias diapositivas para que se entienda. Hoy estamos en una economía con muchísimas menos distorsiones. Hoy de a poco, con esta desaceleración de la inflación que vimos, que creo que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo, tenemos una economía en todos los sectores en la que se puede comparar más. Vamos a tener un cliente muchísimo más exigente porque al tener menos distorsiones, hoy el cliente está comparando. Pasan todos los sectores. Hoy lo discutí a la mañana con Antonio en el noticiero, el cliente está comparando las comisiones para invertir en un broker, en un banco. Ayer Galicia, por ejemplo, anunció que baja las comisiones, empieza a haber mucha competencia, y esa competencia es porque en realidad en nuestra economía hay menos distorsión. Entonces,
desde este sector también tenemos que ser mucho más competitivos. Tienes que tener menos distorsión y menos dispersión de precios. La gente busca mucho, por ejemplo, hoy uno puede entrar a Twitter tranquilamente o a X y ver un cuadro con las comparaciones de las tasas de interés para pedir un crédito hipotecario. Antes era muy difícil, la gente iba generalmente al banco con el cliente y hoy directamente puede comparar y ver cuál es más competitivo. O sea, entonces ustedes tienen que pararse bajo esa lógica, que es dar un producto diferenciado, competitivo, menos distorsivo, con menos dispersión, para que el cliente lo genere como un valor de eso. Eso es lo que nosotros hablamos básicamente la vez pasada con Ana. Totalmente, y vemos que hay agentes que rápidamente se están dando cuenta de esto y en general son los sectores a los que les está yendo muy bien. Y algunos, vemos también sectores, nosotros también estudiamos hace mucho el agro, vemos, hay personas, por ejemplo, que siguen viendo el modelo anterior, que por ahora no va a suceder, y por eso, por ejemplo, se están viendo que grandes empresas históricas en la Argentina, lamentablemente, están quebrando, no pagan sus obligaciones negociables. Este es un nuevo esquema, fíjense, hace cuántos años, por algo les mostramos ese gráfico, no había superávit, entonces hay que cambiar la mentalidad y vamos sí o sí a una economía más competitiva. Tenemos un nuevo librito. O sea, el librito anterior ya lo conocemos. Inflación, evaluación, déficit, endeudamiento, caída del crédito y demás. Uno lo que tiene que hacer Desde eso ya sabíamos cómo manejarnos. Claro, Desconfiamos mayorista y cuido el poder adquisitivo. Ok, ahora tenemos que aprender a manejarnos en este nuevo contexto. Y aunque esto puede parecer un poco fuerte, un poco como frase final, el que no se adapta desaparece. Puede parecer un poquito fuerte la frase, pero mejor si se van de acá con alguna idea o ganas de hacer algo nuevo, creemos que está muy liquidada lo que hablábamos recién. ejemplo muy actual, sector bancario tradicional. La banca tradicional se está quedando y todo lo que viene atrás, fintech, broker, agente de bolsa, leads, están adquiriendo bancos. Y eso es muy interesante. En Estados Unidos ese proceso ya vino hace 20 años, donde la banca comercial fue fagocitada por la banca de inversión. Eso está pasando en Argentina. Y la banca tradicional argentina se mueve entre un oligopolio cerradito, creyendo que siempre se va a manejar con esa lógica. Y hoy esa lógica está cambiando más que La nada. competencia está llegando también ahí. Probablemente sus clientes el año que viene, cuando vayan a sacar un crédito hipotecario, o ustedes, el año que viene van a poder ir a Ualá, a Cocos, a un montón de entidades que antes no podían hacerlo. Se está abriendo el juego, hay nuevos jugadores, eso favorece la competencia, eso debería favorecer con tasas, que no llegamos a hablar mucho de tema, pero que vemos muy altas las tasas, debería ayudar en algunos meses a que bajen esas tasas. Lo que sí o sí, hay que cambiar la mentalidad, hay que contarle a la gente que va a poder ir a sacar créditos hipotecarios a otras entidades. Nos tenemos que acostumbrar a que entren nuevos jugadores. Hablen con los nuevos, las nuevas fintech, hablen con ellos, porque ellos necesitan el crédito. Hablen, porque la lógica que nosotros hablamos siempre con Lada es la complementariedad estratégica. Acá lo importante es el solo o el solo con el banco. Ustedes tienen que abrirse un poco y tener todo, porque el cliente viene y ya te lo pide. Esa es la diferencia con el teléfono. Totalmente. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a compartir con todos ustedes unos videitos y después del video, son 3-4 minutos, vamos a abrir una ronda de preguntas cortitas para las dudas que hayan quedado, así Lara les va a poder contestar, así que si está el video listo. Después de estos comerciales salimos. El Instagram. Que nos sigan bien. Sigan a Fira en el Instagram, ¿cómo es? @Fira_ar. Síganos, que vamos a estar haciendo un sorteo. No, No, ahí vamos a dar el material. le vamos a dar el material que presentó Lara recién, A los que a nos los que nos empiecen a seguir a partir de Y nos este escriban. momento. nos escriban. Y comentan, y publican, y todo lo demás. Las historias nos marcó. ¿Tenemos el video? No. Mientras tanto, Expensas Online, GBA Max y todos los compañeros que nos siguen, las empresas que confían en Fira, Que nos vayan a gracias hacer por unas historias. participar. Aprovechen este tiempo para robarnos. Si tienen material. Aprovechen este tiempo para ahorrarnos, sáquense fotitos, aprovechen, sáquenme una fotito a mí, la suben. Mira y en bajo. No van a tener problema. ¿Ya alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Lara? Allá tenemos una pregunta, vamos a aprovechar entonces, ya que estamos esperando el videito. Hola, Lara.
Dada tu experiencia en economía, quería preguntarte, ya que vimos en la gráfica que el patio y el retorno de inversión de la propiedad promedio de 70-80 mil dólares da 20 años, 22, ¿es más conveniente invertir en este tipo de propiedades o en un producto financiero como inversión? Son cosas distintas. Creo que una cartera, según cuáles son tus objetivos, tiene que tener un poco de las dos, porque esto probablemente invertir en una propiedad que vemos que recupera hasta en 20, 22 años, según cuál sea la propiedad, va a traer algo muy bueno a tu cartera, que es bajar la volatilidad. Esto es una de las grandes cosas que nos da el sector. Pero también tienen que saber que es una inversión menos líquida que hacer, por un ejemplo extremo, un plazo fijo, que en 30 días recuperas el dinero. Entonces, yo te diría, si estás pensando en una cartera, en construir tu patrimonio a largo plazo, en tu jubilación, me parece buenísimo que incluyas algo así. Y hoy, si encontrás una propiedad a buen precio que hay, tienen buen retorno. Entonces, es una buena forma de construir patrimonio. Ahora, si me decís, quiero invertir dinero porque dentro de 3 años me quiero hacer el viaje de mi vida, no lo pondría en una propiedad. Depende un poquito de cuáles sean tus objetivos, pero obviamente con visión a largo plazo, construir tu capital y construir patrimonio, hay buenas oportunidades hoy. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Todo por el mismo precio. Misiones tuvimos más. Más preguntas. Ahí tenemos. A ver. Sí. ¿El peso? Repito la pregunta. Me preguntan, ¿el plan económico actual apunta a fortalecer el peso? A ver, yo creo que el plan económico, una de las primeras cosas que buscó, ya no sé por qué generación vamos, generación 1, 2, 3, ya se anunció bastante veces, la primera generación de reformas supuestamente iba a sanear el balance del Banco Central. Nosotros teníamos un Banco Central obligado a emitir para financiar al Tesoro por el déficit que teníamos. Eso indirectamente le saca todo el poder a tu moneda, porque el Banco Central, en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que es hacer política monetaria, de bajar la inflación, de cuidar a tu moneda, simplemente estaba dedicado a sostener el déficit fiscal. Indirectamente este plan, lo busquen o no lo busquen, digo, porque quizás vos y yo no sabemos cuál es el objetivo, sí, fortalece el peso, porque al sanear el Banco Central, al dejar de tener déficit, eso fortalece la moneda de cualquier país, es matemática. Ya tenemos el videito listo, así que vemos el video y después una preguntita más y ya la libramos. Exotismo, pasión, cultura y, ¿por qué no, negocios? Latinoamérica es un mundo de posibilidades. Millones de personas en más de 20 países construyendo un sueño que crece día a día. Somos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, SILA, y te damos la bienvenida. Somos una red de negocios para el sector inmobiliario, una organización reconocida, con más de 700.000 miembros en 18 países, trabajando interconectados para fortalecer su sector y construir un continente más unido, moderno y mejor. En el camino a esas metas, este año priorizamos 2 iniciativas. El lanzamiento de SILA Red, la primera red inmobiliaria latinoamericana, un portal que une las comunidades inmobiliarias de Latinoamérica con el mundo y cambia nuestra forma de hacer negocios. Y la consolidación de SILA, el Instituto de Corretaje Inmobiliario Latinoamericano, un logro importantísimo en nuestro camino hacia la excelencia y la profesionalización del sector. Esto es lo que pensamos cuando hablamos de Latinoamérica. Un continente lleno de sueños y oportunidades que crece y se conecta con el mundo. Únete a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y forma parte de este sueño, porque Latinoamérica no está completa sin ti. El mundo no está completo sin Latinoamérica. ¿Dos preguntas más? Yo digo que Otro video. los portales orientados exclusivamente para los corredores inmobiliarios asociados a la Federación Inmobiliaria Republicana, con el objetivo de realizar su publicación de todas sus carteras de propiedades,
tanto de una manera particular de sus propios creaciones, como también todas aquellas portales que pertenezcan a las instituciones que están afiliadas a PIB. Para esto se ha considerado que debería realizarse a través de un CRM. El CRM es una aplicación que nos va a permitir administrar desde una plataforma todas las publicaciones que realicemos en los portales en los cuales indiquemos nuestras propiedades. No, el CRM también va a permitir administrar todos aquellos portales privados que ya contamos con las viviendas inmobiliarias para facilitar también la gestión de las publicaciones. Una vez que nosotros esté en marcha, vamos a permitir obtener información estadística nacional disponible para su análisis de una manera mucho más ágil, rápida y sencilla. Muchas gracias. Hola, soy el profe Fira. Me estoy incorporando al equipo para darles tips, consejos e información valiosa para nuestra profesión inmobiliaria. Feliz de conocerlos. Formar parte de Fira es mucho más que pertenecer a una federación. Es potenciar tu red, sumar visibilidad y estar representado en espacios donde se discuten las decisiones que impactan directamente en nuestra actividad. Es tener voz propia en una mesa nacional e internacional, donde podés vincularte con otras instituciones, generando oportunidades concretas para tu comunidad profesional. Es acceder a información actualizada, informes estadísticos del mercado y análisis clave para tomar decisiones con respaldo. Es ofrecer a tus asociados beneficios concretos, descuentos en tecnología, plataformas de gestión y capacitaciones exclusivas. Y es también integrarse a una comunidad que se forma, se vincula y crece junta, compartiendo buenas prácticas y oportunidades. Si tu institución todavía no forma parte de FIRA, este es el momento para hacerlo. Contáctanos. Muy bien, vamos a ir entonces a concluir con la última preguntita y ya la liberemos. Tenemos a José, que quiere decir. Bueno, tenemos una visión final en función de ustedes dos, que son muy buenos profesionales. ¿Cómo ven 25 y 26 si nos presentamos a una serie de Netflix como de suspenso, de comedia o con un final feliz? Bueno, pregunta. Mira, te diría, hasta las elecciones, suspenso, lo que sí vemos es que tiene un resultado neutral o bueno en las elecciones, que te diría que entre estos dos escenarios está la mayor probabilidad. Vemos calma, el tipo de cambio. Sí o sí, lo que sabemos que va a continuar con seguridad es que va a haber superávit, y eso nos dice que el proceso de desinflación va a seguir. Por ejemplo, ahora se está viendo muy poco pass-through, traslado a precios de PASUA que tuvo el dólar en julio actualmente. Entonces, te diría que la mayor parte de suspenso en esta serie que vamos a armar de Netflix va a estar con el resultado electoral. Si es neutro o bueno, va a seguir la calma cambiaria y por lo tanto el proceso de desinflación. También la parte de suspenso la estamos viendo ahora en el próximo mes con las tasas de interés. Eso a nosotros no nos gusta tanto lo que está pasando con las tasas, porque frena muchísimo a la economía real, a la toma de crédito. Pero de pasar estos cimbronazos, yo creo que a ver, Tata, se cierra el capítulo de la serie. Bueno, lo que vas a tener hasta mínimamente octubre, tenés una dolarización de cartera bastante fuerte, es normal, y un ajuste de las tasas de interés que no hay que asustar, uno no se tiene que asustar ante eso. Lo que sí hay que tener cuidado que la tasa de interés real está muy encima de la tasa de inflación, y eso sí que plancha los proyectos de inflación. ¿Por qué? Uno, cuando hace un proyecto de inversión, ya toma una decisión en 5 o 6 años, y más en el sector inmobiliario, o más también, con tasas de corte, son las de ahora. Lo mismo que te toma un crédito hipotecario. Vos te atás 20, 25 años a una tasa que capaz hoy es mucho más alta. Eso lo que te hace, te frena la decisión. Entonces, si al gobierno le va relativamente bien, tenemos menos presión cambiaria, más estabilidad cambiaria, y las tasas de interés tendrían que tender más a la media. En conclusión, va todo normal. El suspenso. Tenemos otros elementos.
Lo que sí te frena es el nivel de actividad. La tasa de interés te frena totalmente el nivel de actividad y es una actividad. No, lo importante para nosotros es que ustedes sepan escenarios, entonces, y darles herramientas, porque seríamos unos chantas si nos ponemos acá y decimos que sabemos a cuánto va a estar el dólar a fin de año. Nadie lo sabe, Caputo tampoco. Sí, lo que ustedes tienen que saber el día que tengan los resultados es decir, bueno, yo sé que si es neutro, bueno, va a pasar esto, y sé que si es malo, va a pasar lo otro. Por hoy nuevamente renovamos el aplauso para Lara, para la Federación Inmobiliaria.